¿Ustedes ven eso? La pantalla de la sonda está que arde. Arcos y más arcos apilados en el fondo del pozo más profundo que hemos encontrado. Parece que hemos dado con el santo grial, el dormidero de invierno de la Brema, ¿verdad? El corazón empieza a latir más fuerte. Montamos el equipo con manos temblorosas de frío y emoción. Pero, ¿y si les dijera que este lugar, que parece el paraíso, es en realidad una trampa? ¿Una pérdida de tiempo garantizada? En el vídeo de hoy, vamos a desvelar la dura verdad sobre los supuestos dormideros de invierno. Les prometo que al final verán su sonda y el mapa del fondo con otros ojos. Se van a dar cuenta de por qué, a pesar de encontrar cientos de peces, vuelven a casa con las manos vacías. Y les hago una pregunta para empezar. ¿Confían ciegamente en lo que ven en su sonda? Déjenme su respuesta en los comentarios, que va a haber debate. Durante generaciones nos han contado la misma historia. El abuelo, el padre, el vecino del pueblo, todos decían lo mismo. En invierno, la Brema busca el pozo más hondo y se queda ahí quieta, aletargada, esperando la primavera. Y nosotros, como buenos pescadores, hemos seguido esa lógica. Buscamos en el mapa la cota más baja, hacemos agujeros hasta dar con ella, y si la sonda confirma que hay peces, nos instalamos ahí para pasar el día. Es una creencia tan arraigada que casi nadie la cuestiona. Es cómodo, es lógico, y a veces, muy de vez en cuando, hasta funciona por pura casualidad. Pero esta costumbre es la responsable de la mayoría de las jornadas de pesca invernal sin resultados. Porque hemos confundido el dormitorio de la Brema con su comedor. Y créanme, son dos lugares completamente diferentes. Hoy vamos a romper con esa tradición y a aplicar un poco de lógica y observación para entender de verdad qué hace la Brema bajo el hielo. Empecemos por el principio, desmontando el mito más grande de todos, el mito del pozo más profundo. ¿Por qué creemos en él? Porque es simple. Los peces de agua fría, como la Brema, buscan estabilidad. En invierno la capa de agua más estable y, teóricamente, un poco más cálida, suele estar en el fondo. El agua a 4 grados centígrados es la más densa, por lo que se va para abajo. Así que la lógica nos dice, busquemos el punto más bajo y ahí estarán. Y es cierto, ahí están. La sonda no miente. Ven ustedes decenas, a veces cientos de peces apilados. El problema es que están ahí por pura supervivencia, no por ganas de comer. Es su zona de mínimo gasto energético. Están literalmente hibernando, en un estado de letargo profundo. Su metabolismo está al mínimo. Ponerles el mejor cebo del mundo delante es como ofrecerle un chuletón a alguien que está en un sueño profundo. Simplemente no van a reaccionar. Es un refugio, no un restaurante. Y nosotros, con nuestra caña, estamos llamando a la puerta de un dormitorio a las 3 de la mañana. Por eso no obtenemos respuesta. Entonces, ¿qué es un verdadero dormidero de invierno? ¿Y por qué no debemos pescar en él? Un dormidero, o zona de invernada, es exactamente eso. Un área donde los peces se congregan para pasar los periodos más fríos y de menor actividad. Generalmente son las cuencas más profundas del embalse o lago, zonas con fondos de lodo blando y pobres en oxígeno. Aquí los peces reducen su metabolismo al mínimo. Su ritmo cardíaco baja, su digestión casi se detiene. Están en modo de ahorro de energía. Es una estrategia de supervivencia brillante. Pero para nosotros, los pescadores, es una zona muerta. La clave que deben entender es esta. Los peces están ahí, sí, pero no están interesados en alimentarse. Pensemos en un oso hibernando en su cueva.
¿Saldría a por un tarro de miel si se lo pones en la entrada? No. Pues la brema, igual. Identificar estos lugares en la sonda es fácil. Son esos pozos llenos de arcos inmóviles, apilados unos sobre otros, que no reaccionan a nada de lo que hacemos. Ver esto no debería ser una señal para empezar a pescar, sino todo lo contrario. Debería ser la señal para moverse y buscar otro tipo de estructura. Ahora viene lo importante, la diferencia fundamental, el dormidero frente a la zona de alimentación. Si el pozo profundo es el dormitorio, ¿dónde está la cocina? Las zonas de alimentación invernal son muy diferentes. No suelen ser los puntos más profundos. Al contrario, a menudo son zonas más someras, pero adyacentes a esas grandes profundidades. Son lugares con ciertas características. Busquen cambios en la estructura del fondo. Por ejemplo, una transición de un fondo de lodo a uno de arena o grava, o una pequeña meseta submarina que se eleva a un par de metros del fondo principal. También busquen restos de vegetación acuática del verano, o un lecho de mejillones cebra. ¿Por qué? Porque ahí es donde se encuentra la comida. Los pequeños invertebrados, larvas y crustáceos de los que se alimenta la brema, también buscan refugio, y lo encuentran en estas estructuras, no en el lodo anóxico del fondo del pozo. La brema, aunque esté aletargada, necesita comer de vez en cuando para sobrevivir, y cuando lo hace, realiza pequeños desplazamientos desde su zona de descanso hacia estas zonas de alimentación cercanas. Hablemos de la pantalla de la sonda. Nos hemos acostumbrado a buscar grandes concentraciones de peces. Vemos una bola de arcos en la pantalla y pensamos, ¡bingo! Pero en invierno, esto es un error. Las grandes masas de peces inmóviles en el fondo de un pozo son, como ya hemos dicho, peces inactivos. Lo que realmente deben buscar son arcos individuales o pequeños grupos de 2 o 3 peces. Pero lo más importante no es la cantidad, sino su posición y su comportamiento. Busquen peces que estén ligeramente suspendidos, a un palmo, medio metro o incluso 1 metro por encima del fondo. Un pez pegado al lecho está descansando. Un pez que está ligeramente levantado está patrullando, está buscando comida, está en modo activo. Si ven un arco solitario patrullando una meseta a media profundidad, ese pez es 1000 veces más propenso a picar que 100 peces apilados en el pozo de al lado. Cambien el chip. No busquen cantidad, busquen actividad. Un pez activo vale más que 100 durmiendo. Otro factor crucial que a menudo ignoramos bajo el hielo es el oxígeno. En los pozos más profundos y con fondos de lodo, la descomposición de la materia orgánica consume mucho oxígeno. En verano, el viento y las corrientes mezclan el agua, pero bajo una capa de hielo, el agua se estratifica y no se renueva. Esto crea zonas con niveles de oxígeno muy bajos, casi anóxicas, en las profundidades. La brema puede tolerar niveles bajos de oxígeno, por eso se refugia ahí, porque sus depredadores no pueden. Pero para alimentarse y digerir, necesita un entorno más oxigenado. ¿Dónde se encuentra? Generalmente en zonas con fondos más duros, como arena o roca, donde no hay tanta materia en descomposición. También cerca de la entrada de algún arroyo o fuente subterránea, aunque sea mínima. Por eso, a veces, las mejores zonas de pesca invernal no son los pozos, sino las laderas de esos pozos, las puntas o las mesetas cercanas que tienen un fondo diferente y, por tanto, mejores condiciones para que el pez se active y se alimente. No se fíen solo de la profundidad, piensen en la respiración del pez.
Les voy a contar una situación real que me pasó hace un par de años. Encontramos un pozo enorme, de unos 15 metros de profundidad. La sonda marcaba una cantidad de pescado que era increíble. Parecía una autopista de arcos. Estuvimos 2 pescadores todo el día, desde el amanecer hasta el anochecer, probando de todo. Diferentes cebos, diferentes montajes, diferentes profundidades. No tuvimos ni una sola picada, ni una. Al día siguiente, frustrado, decidí cambiar de estrategia. En lugar de pescar en el centro del pozo, me fui a una pequeña joroba que había en la ladera, a unos 50 metros de distancia. La profundidad era de solo 10 metros, y la sonda apenas marcaba un par de arcos solitarios cada cierto tiempo. Parecía un lugar mucho peor. ¿El resultado? Saqué 7 bremas de más de 2 kilos en 3 horas. ¿Qué aprendí ese día? Que los peces que marcaba en el pozo eran el rebaño principal, descansando. Pero los peces activos, los que estaban comiendo, se habían desplazado a esa pequeña estructura cercana para buscar comida. Desde entonces, cuando encuentro un gran dormidero, nunca pesco en él. Lo uso como una referencia, como un punto de partida para explorar todas las estructuras interesantes que haya a su alrededor. Hablemos de estrategia. ¿Cómo aplicamos todo esto en una jornada de pesca? Lo primero es el trabajo previo, en casa, mirando un mapa batimétrico del embalse, si lo tienen. No busquen solo el punto más hondo. Busquen el punto más hondo, y luego identifiquen todas las estructuras que lo rodean en un radio de 100 o 200 metros. Busquen cambios de profundidad bruscos, mesetas, puntas submarinas, antiguas cauces de ríos. Marquen esos puntos como potenciales zonas de alimentación. Una vez en el hielo, el primer paso es localizar el dormidero principal. Hagan algunos agujeros hasta encontrar ese pozo profundo lleno de peces inactivos. Una vez localizado, no se queden ahí. Ese es su punto cero. A partir de ahí, empiecen a hacer una red de agujeros hacia las estructuras que marcaron en el mapa. Perforen cada 20 o 30 metros. En cada agujero bajen la sonda y observen. No busquen una multitud de peces. Busquen esos arcos solitarios y suspendidos del fondo. Busquen un fondo diferente, más duro. Es un trabajo de detective, no de sentarse a esperar. El tiempo lo es todo en la pesca, y en invierno más aún. La brema no se pasa todo el día comiendo. Sus periodos de actividad son muy cortos y a menudo están ligados a los cambios de luz. Los momentos más importantes suelen ser el amanecer y el atardecer. Durante la noche y las horas centrales del día, lo más probable es que la mayoría de los peces estén en su refugio, en el dormidero profundo. Pero a primera hora de la mañana, y sobre todo, justo antes de que se ponga el sol, algunos ejemplares se activan y se desplazan a las zonas de alimentación cercanas. Por eso es tan importante haber localizado previamente esas zonas. Si pasas todo el día en el pozo profundo, puede que justo en esa ventana de actividad de 30 minutos no tengas ni un solo pez activo bajo tu agujero. En cambio, si estás posicionado en una de esas mesetas o puntas cercanas, tienes muchas más posibilidades de interceptarlos durante su breve incursión para comer. No pesquen donde están los peces, pesquen donde van a estar cuando decidan comer. Otro error común es el cebado. Muchos pescadores llegan, encuentran el gran pozo, y lo primero que hacen es echar una gran cantidad de engodo y cebo. Piensan que así van a activar a los peces que están debajo. Pero esto es contraproducente. Si los peces están en un estado de letargo, con el metabolismo casi parado, no van a reaccionar al cebo.
Lo único que conseguimos es que toda esa comida se deposite en el fondo, empiece a descomponerse y consuma el poco oxígeno que hay en la zona, empeorando aún más las condiciones. Es como echar un banquete en una habitación llena de gente durmiendo. Lo único que conseguirán es que la comida se pudra. En invierno, el cebado debe ser muy sutil y preciso. Cantidades muy pequeñas, casi simbólicas, y solo en aquellos agujeros donde hayamos detectado peces activos, unos pocos gusanos, unos granos de maíz. Lo justo para mantener el interés del pez que ya está buscando comida, no para despertar al que está durmiendo. Menos es más. Recuerden eso. La sensibilidad del equipo es absolutamente crítica. En invierno, la picada de una brema puede ser increíblemente sutil. Olvídense de las picadas violentas del verano. A veces, es solo un ligero levantamiento del flotador o una pequeña vibración en el puntero de la caña que apenas se percibe. Si están pescando en un dormidero con peces inactivos, es posible que alguno, por puro reflejo, roce el hilo o muerda el cebo sin fuerza y lo suelte al instante. Si nuestro equipo no es extremadamente sensible, ni nos enteraremos. Pero lo más importante es que, incluso en las zonas de alimentación, los peces comen con mucha desconfianza y lentitud. Necesitamos líneas finas, anzuelos pequeños y flotadores o punteros muy delicados que ofrezcan la mínima resistencia. Usar un equipo tosco en invierno es garantía de no sentir el 90% de las picadas. Así que antes de culpar al lugar, revisen su montaje. Quizás los peces sí están picando, pero ustedes simplemente no lo están notando. Pensemos en la estructura del fondo como si fuera una ciudad. El pozo profundo, el dormidero, es el gran bloque de apartamentos donde todo el mundo duerme. Es un lugar seguro y tranquilo. Pero nadie come en el dormitorio. Para comer hay que ir al supermercado, al restaurante. En nuestro lago, esas zonas son las estructuras cercanas. Una punta submarina puede ser una calle principal. Una meseta puede ser la plaza del pueblo. Unos árboles sumergidos pueden ser un mercado. La brema sale de su apartamento y hace un pequeño recorrido por estas calles en busca de comida. Nuestra tarea como pescadores no es poner un puesto de comida en la puerta de su apartamento. Nuestra tarea es averiguar qué rutas siguen para ir al supermercado y poner nuestro cebo justo en su camino. Por eso es tan importante el mapeo y la exploración. Tenemos que pensar como un urbanista del fondo del lago, no como alguien que llama a una puerta esperando que le abran. La presión atmosférica es otro de esos temas de los que todo el mundo habla. Que si la presión alta es buena, que si la baja es mala. En invierno, su efecto es aún más notorio. Una presión alta y estable durante varios días suele ser sinónimo de cielos despejados y heladas fuertes. Esto puede hacer que los peces se aletarguen aún más y se refugien en las profundidades sin moverse. Por el contrario, un cambio de tiempo, una bajada de presión que anuncia una nevada o un día nublado, a menudo activa a los peces. Se sienten más seguros con menos luz y aprovechan ese momento para moverse y alimentarse. Por lo tanto, si las previsiones anuncian un periodo de alta presión y sol, quizás no sea el mejor momento para buscar bremas. Pero si ven que se acerca un frente, aunque el tiempo sea más desagradable para nosotros, las posibilidades de encontrar peces activos en las zonas de alimentación aumentan considerablemente. Estar atento al barómetro puede ahorrarnos muchas jornadas de pesca en vano. No subestimen la importancia de las pequeñas cosas. A veces, la diferencia entre una zona muerta y una zona caliente
es un detalle minúsculo. Puede ser una simple roca en un fondo plano de arena, o un pequeño tronco sumergido, o un cambio de pendiente de apenas 30 centímetros. Estas pequeñas irregularidades rompen la monotonía del fondo y ofrecen refugio a los pequeños organismos de los que se alimenta la brema. Un pez activo que patrulla una zona de alimentación se detendrá un poco a investigar cada una de estas pequeñas anomalías. Por eso es tan importante usar la sonda, no solo para ver peces, sino para leer el fondo con el máximo detalle posible. Amplíen el zoom, aumenten la sensibilidad, busquen esas pequeñas marcas que indican un cambio de dureza en el fondo o una pequeña estructura. A menudo, el agujero que está justo encima de esa pequeña roca solitaria será infinitamente más productivo que el que está 5 metros más allá, en un fondo completamente liso, aunque ambos estén a la misma profundidad. La paciencia es una virtud, pero en la pesca invernal, la movilidad es la clave. Quedarse quieto todo el día en un solo agujero, por muy bueno que parezca en la sonda, es un error fatal. La estrategia correcta es la búsqueda activa. Yo la llamo la técnica del perforar y sondear. Hago una serie de 10 o 15 agujeros en una zona que considero prometedora, cubriendo diferentes profundidades y estructuras. Luego, voy de agujero en agujero solo con la sonda. No pesco, solo miro. Busco señales de actividad, peces suspendidos, un fondo interesante, algo que me llame la atención. Una vez que he sondeado todos los agujeros, elijo los 2 o 3 que me parezcan más prometedores. Y solo entonces empiezo a pescar en ellos, alternando entre uno y otro cada 20 o 30 minutos. Si en una hora no tengo resultados, recojo y me voy a otra zona del embalse a repetir el proceso. Es más trabajo, sí, pero es mucho más efectivo que esperar un milagro que nunca llega. Una pregunta que me hacen a menudo es: ¿y si en todo el embalse solo hay un gran pozo y el resto es plano? Esta es una situación común en muchos lugares. En este caso, el pozo sigue siendo el dormidero principal, pero las zonas de alimentación estarán en sus bordes, en sus laderas. La clave aquí es pescar en el talud, no en el fondo. Imaginen el pozo como un cuenco. No pesquen en el centro del cuenco, sino en la pared. La brema, cuando se activa, no sube verticalmente. Se mueve por las laderas, como si subiera una colina, picoteando por el camino. Prueben a diferentes profundidades a lo largo de esa pendiente. Hagan un agujero a 14 metros, otro a 12, otro a 10, otro a 8. Muy probablemente encontrarán que los peces activos se están moviendo a una profundidad muy concreta en esa ladera. Es su autopista de alimentación. Una vez que encuentren esa profundidad caliente, hagan más agujeros a lo largo de la misma cota de profundidad alrededor del pozo. Es un método muy eficaz. El color y el tipo de fondo también nos dan pistas valiosas. Una sonda moderna nos puede decir si el fondo es duro o blando. Un fondo blando, de lodo o limo, suele aparecer como una línea gruesa y poco definida en la pantalla. Un fondo duro, de arena, grava o roca, se ve como una línea fina y nítida. Como hemos dicho, el lodo profundo suele ser pobre en oxígeno y en comida. Las zonas de alimentación, por el contrario, suelen tener fondos más duros. Así que, mientras se exploran con la sonda, no se fijen solo en los arcos de los peces. Presten mucha atención a cómo es la línea del fondo. Si están en una zona y ven que la línea del fondo pasa de ser gruesa a ser fina y definida, han encontrado una transición. Y las transiciones son imanes para los peces. Hagan un agujero justo en ese cambio.
es muy probable que sea un punto de paso o una zona de alimentación habitual para las bremas de la zona. Hablemos de un concepto avanzado: los dormideros satélite. A veces, además del gran pozo principal, existen pequeñas hondonadas o pozos secundarios repartidos por el embalse. Muchos pescadores los ignoran porque son menos profundos o no albergan esa cantidad masiva de peces. Sin embargo, estos pequeños pozos pueden ser auténticos puntos calientes. ¿Por qué? Porque a menudo tienen mejores condiciones de oxígeno o están más cerca de zonas ricas en alimento. Un pequeño grupo de bremas, quizás las más grandes y dominantes, puede elegir uno de estos pozos satélite como su refugio particular. Y al ser menos peces, hay menos competencia, y es más probable que estén en modo activo. Así que no se obsesionen siempre con el Everest del embalse. A veces, las pequeñas colinas esconden tesoros. Si en su mapa ven una pequeña depresión de un par de metros en una zona aparentemente plana, vayan a investigarla. Podrían llevarse una gran sorpresa. El comportamiento del pez en la pantalla nos dice mucho. Si bajan el cebo y ven en la sonda que un arco sube desde el fondo, lo mira y vuelve a bajar sin tocarlo. Es un pez curioso, pero no hambriento. Probablemente está en el límite entre la zona de descanso y la de alimentación. Pero si ven un arco que se acerca decidido a su cebo, se detiene a su altura y se queda ahí. Ese pez está comiendo o a punto de hacerlo. Esa es la señal que buscamos. A veces, en invierno, la picada se ve en la sonda antes que en la caña. El arco del pez se fusiona con la línea de nuestro plomo o cebo. Cuando vean eso, prepárense, porque la picada es inminente. Aprender a interpretar estos pequeños detalles en el comportamiento de los arcos en la pantalla es lo que diferencia a un pescador que usa una sonda de un pescador que realmente la entiende. No es solo un detector de peces, es una ventana a su comportamiento en tiempo real. Quiero que se queden con una idea fundamental, un cambio de mentalidad. Dejen de buscar peces, empiecen a buscar comida para peces. En lugar de preguntarse, ¿dónde están las bremas?, pregúntense, ¿dónde están los gusanos, las larvas, los caracoles? La respuesta a la segunda pregunta les llevará directamente a los peces que están dispuestos a picar. La brema, como cualquier ser vivo, sigue a su alimento. En invierno, ese alimento se concentra en zonas muy específicas: fondos duros, restos de vegetación, estructuras. Si centran su esfuerzo en encontrar estas zonas, los peces activos vendrán solos. Es un enfoque completamente diferente. Pasamos de ser cazadores que persiguen a la presa a ser estrategas que preparan una emboscada en el lugar correcto. Y eso, amigos, es mucho más efectivo. Dejen de buscar el dormitorio. Empiecen a buscar la despensa. Ahí es donde se gana la partida en la pesca de invierno. Finalmente, no se frustren. La pesca de brema en invierno es difícil. Es una de las pescas más técnicas y exigentes que existen. Habrá días en que, hagan lo que hagan, simplemente no quieran comer. Es parte del juego. Lo importante es no caer en la trampa de la comodidad. Es muy fácil encontrar un pozo lleno de peces, sentarse y esperar todo el día con la falsa esperanza de que en algún momento se activarán. Requiere disciplina y esfuerzo levantarse, hacer más agujeros, explorar, pensar. Pero la recompensa es enorme. Cada captura en invierno se siente como una victoria, un rompecabezas resuelto. Y el conocimiento que ganan en cada salida, aprendiendo a leer el agua, el fondo y la sonda, les servirá para toda la vida, en cualquier estación del año. Así que la próxima vez que encuentren ese pozo de ensueño lleno de arcos, sonrían, márquenlo como el dormitorio
y empiecen a buscar alrededor. La verdadera pesca empieza justo ahí. En resumen, hemos destrozado uno de los mitos más antiguos de la pesca invernal. Ese pozo profundo y lleno de peces que siempre hemos creído que era el mejor sitio, resulta ser, la mayoría de las veces, el peor. El verdadero punto de inflexión, el eureka de todo esto, es dejar de pensar en dónde están los peces y empezar a pensar en por qué están ahí. No buscamos su refugio, buscamos su zona de alimentación, y ésta se encuentra en las estructuras cercanas, en los cambios de fondo, en esos lugares que a menudo pasamos por alto. Este simple cambio de enfoque puede transformar por completo sus resultados. Dejarán de perder horas congelándose sobre peces que nunca van a picar, y empezarán a interceptar a los ejemplares activos en sus cortos periodos de alimentación. Es pasar de la pesca de espera a la pesca de estrategia. Espero que esta información les haya sido útil y les vuele la cabeza tanto como a mí en su día. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. Si les ha gustado y han aprendido algo nuevo, denle un buen like, suscríbanse al canal para no perderse más secretos como este y por favor compartan el vídeo con ese amigo que siempre se sienta en el mismo pozo durante 8 horas. Y ahora les dejo una pregunta para el debate en los comentarios. ¿Cuál ha sido el falso dormidero más frustrante en el que han perdido el tiempo? Cuéntenme sus historias.